En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señores parlamentarios, corresponde elegir un presidente accidental para esta sesión. Parece que por aclamación. Bien, señor secretario. Si pudiera darnos la cuenta, gracias. Gracias, señor presidente. Se ha recibido la excusa del subdirector de presupuestos, quien había sido citado a esta sesión, quien no podrá concurrir por problemas de agenda. También excusó su asistencia el coordinador de sector, don José Picero, expresando que está ocupado en la preparación del presupuesto 2019. También ha llegado a la Secretaría de la Subcomisión el oficio ordinario 1530 del Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual se remite información solicitada en la sesión de análisis de ejecución presupuestaria de esta partida anterior, y un oficio de la Directora Nacional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas, con el cual se remite informe de avance de cumplimiento al segundo trimestre de 2018. Como estos dos documentos son sumamente voluminosos, vamos a preparar copias en papel para hacerlas llegar a las oficinas de su señoría. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Yo le ofrezco la palabra al ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine. Muchas gracias, presidente. En la pantalla, que versa sobre el estado de avance de la ejecución presupuestaria. Primero vamos a ver todos los subtítulos juntos, que incluyen las distintas partidas del presupuesto, y luego el subtítulo 31, que son las iniciativas de inversión, donde está el grueso del presupuesto. Ese es el segundo tema. El tercer tema, las iniciativas de inversión extra MOP, o sea, los mandatos que recibe el MOP para ejecución de obra. Yo le voy a pedir por su intermedio a María Pía Rossetti, la directora de Planeamiento, que proceda a exponer el texto. Por su intermedio, señor presidente. Gracias, ministro. Voy a hacer la presentación. Es que no veo. Bueno, tal como dijo el ministro, vamos a hacer la presentación y comenzamos con cómo ha sido la evolución de la ley publicada del presupuesto MOP. Desde el año 2010 hasta el 2018 tenemos en el último periodo un crecimiento de un 2,6%. Respecto a la evolución de todos los subtítulos del Ministerio de Obras Públicas, tenemos un 56,9% de ejecución, considerando el total de los subtítulos que tiene el presupuesto del Ministerio. Tenemos la ley publicada, el presupuesto vigente, la ejecución a julio del 2018, el saldo y el porcentaje de ejecución del 2018 y también el del año pasado. Vamos a presentar ahora en forma muy sucinta la ejecución que ha tenido cada uno de los servicios MOP del Ministerio de Obras Públicas. Comenzamos con la Subsecretaría de Obras Públicas. Tenemos que el 2018, al cierre de julio, lleva ejecutado un 60,5%. La Dirección General de Obras Públicas lleva un 69,4%. La Dirección de Arquitectura lleva un 51,5% ejecutado. La Dirección de Vialidad lleva un 53,2%. La Dirección de Obras Portuarias, un 47%. La Dirección de Aeropuerto, un 52,3%. La Dirección de Planeamiento, un 76,3%. El Programa de Agua Potable Rural lleva un 44,2% de ejecución. La Dirección General de Concesiones lleva un 60%.
La Dirección General de Agua, un 63,3% de ejecución. El Instituto Nacional de Hidráulica lleva una ejecución de 57,8% al cierre de julio. Y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, un 60,7%. Esa es la ejecución de todos los subtítulos por servicio. Si ahora ponemos el foco en lo que es las iniciativas de inversión, el subtítulo 31, presentamos aquí una serie histórica de la ley versus la ejecución. Tenemos en el año 2018 una ley de 1.606.000.000 con un presupuesto vigente de 1.581.000.000 y una ejecución de 692.000 millones de pesos. Si vemos ahora el tema por los servicios, pero específicamente el subtítulo 31, tenemos que a nivel de todos los servicios, el subtítulo 31 llevamos al cierre de julio un 44,2%. Tenemos en lo que es nuevo y arrastre de este mismo presupuesto, existe un 67,5% de las iniciativas de inversión son de arrastre y un 32,5% son nuevos. Aquí se muestra la distribución del presupuesto decretado del Ministerio de Obras Públicas, en el cual el 62,7% pertenece a la Dirección de Vialidad. Y tenemos el 14% de la Dirección General de Concesiones y el 7,6% de la Dirección de Obras Hidráulicas. En relación a cómo se distribuye esto, tenemos que la administración directa es un 2,9%, la conservación es un 38,1%, los estudios básicos y de preinversión, que incluyen la prefactibilidad, factibilidades y diseño, son un 3,4%, y los proyectos específicos son un 55,6% del presupuesto del Ministerio. Aquí tenemos la inversión que presentamos en el cuadro anterior, pero está como gráfico para mostrar lo que se ha ejecutado en el Ministerio por los servicios y el saldo que queda. Aquí está la distribución del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, pero mirado desde una óptica regional. Tanto la ley, lo que tienen programado, lo que tenemos decretado y efectivamente lo que hemos pagado el 31 de julio, que es un 44,2%. Lo mismo que presentamos, pero en gráfico, para visualizar el desarrollo de la ejecución versus lo programado. Y aquí tenemos un cuadro que muestra la cantidad de contratos que maneja actualmente el Ministerio de Obras Públicas en el año 2018, que son más de 6.000 contratos, de los cuales 2.100 son obras, 1.800 son estudios y 2.000 son expropiaciones y administración directa. Están los detalles que ustedes pueden ver en obras, lo que tenemos ya en licitación y lo que tenemos terminado, que son ya 439 contratos. Aquí podemos ver cómo ha sido el devenir de la ejecución presupuestaria del Ministerio. También pusimos el año pasado y se muestra lo que tenemos programado mes a mes, de enero a julio, es lo que ya tenemos ejecutado, y en el gráfico abajo se ve lo acumulado, y esa es la proyección que tenemos para este año. Finalmente, queremos presentar también, porque es importante en la gestión del Ministerio de Obras Públicas, lo que es la inversión mandatada. Nosotros tenemos 358.000 millones mandatados, programados para el año 2018, y tenemos un 52,2% de ese monto ya ejecutado. Tenemos un gran arrastre para los años siguientes. Este presupuesto también lo visualizamos de manera regional, en lo que tenemos programado y su avance al cierre de julio.
Y también quisimos mostrar cuáles son nuestros mandantes, cuáles son las fuentes de financiamiento que el Ministerio de Obras Públicas recibe. Son Carabineros de Chile, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Gobierno Regional con sus Fondos Nacional de Desarrollo Regional, tanto BID Patrimonial, también lo que está vinculado con el FNDR y la infraestructura educacional, la ilustre Municipalidad de Cartagena, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público, también otro financiamiento municipal, otros tipos de fondos, la Policía de Investigaciones, el Servicio de Aduana, la Subsecretaría de Transporte, el Servicio de Salud y la ilustre Municipalidad de Taltal. Por tanto, tenemos una gran red de mandantes hacia el Ministerio de Obras Públicas. ¿Pero qué servicios son los que más tienen este encargo? Son efectivamente la Dirección de Arquitectura y la Dirección de Vialidad, aunque también participa la Dirección de Aeropuertos, Obras Portuarias y el Agua Potable Rural y la Dirección de Obras Hidráulicas. Y finalmente quisimos presentar una serie que involucra lo que llamamos nosotros las 3 series: la información sectorial neta, la información materializada, la inversión materializada por el sector privado y lo que acabamos de ver, que es la inversión demandante. Tenemos un gran desafío para los años que vienen. Tenemos más de 18.000 millones de dólares en la inversión del Ministerio y es un desafío grande que hemos querido presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora María Pía. Ministro. Resumir que en definitiva este es un presupuesto que tiene un crecimiento significativo del 2018 respecto del 2017 de 2,6%, que estamos ejecutándolo en buena medida. Hay un cierto retraso si uno compara los distintos ítems en la parte de iniciativas de inversión que suele ocurrir en esta época del año, pero pensamos que vamos a podernos poner al día durante el cuarto trimestre. Y y en el cuadro final lo que se observa que es importante es que básicamente, si ustedes miran ahí, en el año 2018 respecto al 2017 hay una disminución de la inversión total que incluye la columna roja, que es la directa del Ministerio de Obras Públicas, que incluye la verde, que es las concesiones, y la azul, que son los mandatos de otras entidades. En esa sumatoria se produce el 2018 respecto al 2017 una cierta caída que tiene que ver básicamente con el área verde de concesiones, y eso tiene que ver con el hecho de que el ritmo de concesiones bajó durante años atrás y eso empieza a repercutir ahora, porque primero se licitan, después se adjudican las obras, vienen estudios y más tarde se inician. Entonces, hasta el año pasado se estaban terminando obras anteriormente licitadas y este año hay un bache. También ha habido retrasos en ciertos inicios de obras, digamos. Nosotros estamos poniendo, digamos, acento a la aceleración de esas obras y por eso estamos esperando que ustedes vean que la columna verde salta fuertemente el 2019 y eso permite que la inversión total en obras públicas aumente significativamente el 2019 y el 20 respecto a lo que estamos observando este año. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Señor subsecretario, ¿algo que agregar? Le ofrezco la palabra a los señora parlamentaria. Senador Durresti. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro, subsecretario, directores y equipo. Dos cosas que me preocupan en particular respecto de la ejecución presupuestaria. Estamos a 21 de agosto y dentro de las distintas ejecuciones presupuestarias estamos al menos en una que me interesa en particular, agua potable rural en un 44%. Yo creo, ministro, que es importante poder precisar las velocidades de ejecución y principalmente
el ritmo con que se está llamando. Principalmente, aquí somos varios senadores o parlamentarios, diputados de la zona sur, hay un calendario de inversiones bien importante de invierno, que se licita en invierno para en definitiva comenzar las obras físicamente en verano. Si nosotros no hemos hecho esas licitaciones ahora, estamos pasados ya el segundo semestre, podemos tener un problema claramente de ejecución, principalmente en materia de llamado a concurso, a veces se declaran desiertos, a veces no postulan, entonces particularmente en el ítem agua potable rural. Y segundo, aprovechar también en la exposición de ejecución presupuestaria que nos han hecho, me gustaría tener información y echo de menos una información que debiera estar consignada en alguno de los puntos, que es contratos empresas que han quebrado. Esta semana, al menos en la zona sur, se pudo arreglar el pago de trabajadores que quedaron botados por la última quiebra de la empresa ICAL, creo que se llamaba, que es de Temuco, Cial, en que entre otras cosas eran más de 1.500 trabajadores, entonces eso influye desde el punto de vista laboral, obviamente. Ayer se pagó, el viernes se pudo pagar al menos en 140 y tantos trabajadores que incidían en la región de Los Ríos, pero ministro o subsecretario, no sé quién nos puede informar, o Vialidad, hay algunas obras que han quedado paralizadas, no solo por esta construcción, sino por otras. Entonces quiero ver dónde está consignado eso. Camino Panguipulli-Coñaripe, Itropulli-San Pedro, por señalarle, y hay otras obras que me llegaban de la región de la Araucanía, de la región del Maule, que quedaron botadas, muchas en distintas etapas, o algunas incluso en etapas bastante avanzadas. Entonces es complicado porque queda un 8%, 7% de ejecución, nadie quiere tomarla por eso y la obra se empieza a deteriorar porque se retira. Entonces también, presidente, por su intermedio, si el ministro, su equipo nos pudiera informar eso. Primero, la ejecución, principalmente, cómo estamos principalmente en agua potable rural, y segundo, cómo se está consignando, si va a haber relicitaciones de esta Cial o otras empresas que estuvieron fallando, y cómo se termina, cómo vamos a consignar el pago de los derechos laborales y situaciones de ese tipo, y por otro lado, cómo se van a relicitar o si hay algún ítem especial para ello. Gracias, presidente. Si les parece, señores parlamentarios, ¿acumulamos consultas o les parece? Bien, le ofrezco la palabra al diputado Pepe Out. Gracias, presidente. Solo me imagino que el aparente retraso en agua potable rural se corresponde al ciclo de inversión por temporada en ese área. Por lo tanto, mi pregunta va más bien al cuadro de la evolución histórica de la inversión en infraestructura, donde ustedes dibujan según color la página 31ª, según color la inversión sectorial, la privada a través de concesiones y la mandatada. Y si uno observa, lo que aparece proyectado aquí es al menos en el gráfico, es la desaparición de la inversión mandatada, inversión que ha estado presente desde siempre. Entiendo que la inversión mandatada es aquella que es mandatada desde otros servicios públicos para que tome el control de su gestión el ministerio. Quiero saber si este dibujo corresponde a una decisión del gobierno de que cada ministerio haga lo suyo, porque yo más bien soy ferviente partidario de que la infraestructura quede concentrada en las manos del ministerio, de los que saben. No me parece que haya sido buena la experiencia en materia de salud, controlado directamente por el Ministerio de Salud, y no voy a seguir indicando con el dedo a otros ministerios, pero quiero tener respuesta a esa inquietud. Gracias, diputado. Bien, diputada, ¿alguna consulta? Sí, va a hacer uso de la palabra. Sí, que no podía, estaba de observador. Diputada Emilia Nullado. Bien, quiero agradecer este espacio que nos brindan y también la posibilidad de
seguir planteando un desafío futuro que tiene que ver con el aumentar presupuesto para intervenir caminos de comunidades indígenas y también establecer las consultas respectivas en las situaciones que así lo ameriten y donde también las diversas comunidades así lo han planteado respecto a estudios. Por lo tanto, cuando hay desafíos del año 2019, 2020, creo que también tienen que estar los desafíos para incorporar los caminos de la ruralidad, porque una familia que no tiene la posibilidad de tener la posibilidad de salir con mayor facilidad a los accesos hacia las ciudades es una familia que no tiene ni una posibilidad de desarrollo. Y cuando nosotros pensamos que la ruralidad, las familias tienen que seguirse manteniendo, tienen que seguir trabajando, hay proyectos a través del Ministerio de Agricultura que plantea la posibilidad de mejorar sus condiciones productivas, pero por otro lado no tenemos esa misma convicción que debiera tener el Ministerio de Obras Públicas para poder atender esta situación en la ruralidad. En el año 2008, 2009, 2010 se ejecutó un presupuesto que era un plan para comunidades indígenas. A mí me gustaría, señor ministro, subsecretario, que podría revisarse aquel plan y ver las posibilidades también con proyecciones futuras de 8 a 10 años plazo. Creo que este gobierno tiene la oportunidad de poder plantear un desafío para que en 8 o 10 años se pueda concretar un plan que permita a las comunidades del Biobío al sur la posibilidad de mejorar sus condiciones de camino. Tenemos a muchas familias que todavía viven y tienen que transitar en el barro, que no tienen la posibilidad de tener un vehículo que le permita salir fácilmente. Cada día nuestra población se envejece más, hay una cantidad de discapacitados, hay una cantidad de personas que se tienen que dializar y una cantidad mayoritaria de adulto mayor que se ha quedado solo y que no tiene la posibilidad de desarrollo. Por lo tanto, yo quería venir a exponer, y lo conversábamos anteriormente con los senadores y diputados, que es necesario apoyar esta demanda sentida e histórica de la gente que vive en la ruralidad, y mayoritariamente son comunidades que hoy día esperan con esperanza que legislemos para ello y que también los diversos gobiernos de turno dejen estas glosas especiales y se permita para ellos en el corto y mediano plazo responder a esta gran demanda. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado Carlos Kuchel. Gracias, presidente. Por su intermedio quiero consultar por qué la pendiente o por qué el crecimiento del presupuesto total se ha reducido y si no se contempla aumentarlo fuertemente en términos reales. Por ejemplo, la región de Los Lagos, nosotros el año 82 teníamos 6.800 vehículos patentes de circulación en Puerto Montt. Hoy día tenemos más de 70.000. En todas partes tenemos tacos, tenemos no hay dónde estacionar, faltan rutas. Ahora se detuvo la posibilidad de la construcción de la ruta metropolitana, que yo encuentro que hay que hacerla, mejor estudiada, conversada con las comunidades, pero hay que hacerla, porque estamos con tacos en todas las horas importantes y es un costo enorme. Y sin embargo acá se ve que por lo menos desde el año 2016 se redujo fuertemente la inversión total y después repunta levemente, pero ya no recupera los niveles del año 2016. Yo creo que en materia de obras públicas, de modernización, no estoy hablando de puertos, aeropuertos, este es un ministerio que tiene que aumentar en términos reales su inversión y no reducirla a un 2,6 del 2017 al 2018. A mí me parece bastante poco para lo que estamos hablando, y quiero saber cuáles son las proyecciones, las estimaciones o los deseos, por último, que existen ahora al respecto. Gracias. Gracias, diputado. Senador Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Yo quería hacer un comentario y dos preguntas. El comentario tiene que ver con la proyección de la inversión o ejecución del presupuesto por parte del Ministerio.
yo, a ojo de buen cubero y habiendo sido también responsable de presupuesto, jugarse al 20% de la ejecución del gasto en el último mes del año es un riesgo, me parece que relevante. No sé a esta altura si queda ya algo de manga para tratar de anticipar eso, pero la verdad de las cosas es que creo que es preocupante tener semejante cantidad de ejecución solo en el último mes, que además es un mes complejo per se. Yo sé que el año pasado también fue, pero fue un 15%, no un 21%. Entonces ahí yo le pondría muchísima atención para tratar de anticipar cualquier problema que pudiese generarse a última hora, porque de que van a existir problemas a última hora, casi lo puedo dar por seguro. Y las preguntas tienen que ver con concesiones. En la región del Maule, a la que yo represento, vemos con preocupación el tema de la licitación de los tramos Talca-Chillán y Santiago-Talca, porque no queremos sinceramente que esto se vuelva a postergar, año a año se va postergando, y no estamos tan seguros de que efectivamente existan los proyectos de ingeniería asociados, todos los proyectos de ingeniería asociados a lo que tiene que ser esta ruta, que probablemente se tiene que ir a 3 pistas, que tiene que incorporar probablemente la doble vía a Constitución, bypass a ciudades importantes, accesos a ciudades importantes que hay que reverlos completamente. En fin, es un esfuerzo monumental que me encantaría saber dónde está parado y si se van a poder cumplir los cronogramas que se supone que se tienen que cumplir. Y asociado a esto, la tercera pregunta que tiene que ver con el Fondo de Infraestructura. ¿Dónde estamos parados hoy con esa institucionalidad recién creada? ¿Le están ya llegando los recursos que se supone que van a estar asociados y que en buena medida van a ayudar a la Dirección de Concesiones a tener anticipadamente todos los estudios de las concesiones que se tienen que relicitar o las nuevas concesiones que puedan aparecer en el país? De esos temas me gustaría saber, presidente. Muchas gracias, senador. Yo quisiera agregar algunas consultas, señor ministro. En primer lugar, hay una experiencia que está en mi región, no sé si en otras, en que partió en el primer gobierno del presidente Piñera de aprovechar el conocimiento de muchos funcionarios de vialidad que están trabajando dentro del ministerio para hacer ejecución directa. Y eso, la experiencia que nosotros tenemos en la región ha sido muy... porque se suma el trabajo más las licitaciones que ustedes llaman. Yo no sé si en otras regiones esto también se está haciendo. En segundo lugar, me preocupa bastante la situación de la mantención de las caleteras, porque muchas veces, como es tierra de nadie, ¿quién va a tapar el hoyo en la caletera que tiene una de estas vías concesionadas? Y efectivamente nos encontramos con sorpresas en varias partes. Quisiera también, bueno, ya lo ha planteado el senador Galilea, el tema de la tercera pista. El tema de la tercera pista ya sabemos que es una necesidad que inclusive da la impresión que estamos bastante atrasados. Lo otro, ministro, en la información de los que van a ser los pases libre TAC, que si efectivamente eso solamente va a ser lo que se circunscribe a la región metropolitana o la idea es ampliarlo al resto del país o por lo menos donde tengamos más necesidades o tacos justamente. Lo otro, respecto de las salidas de las, bien lo ha planteado también el senador Galilea, hay muchos lugares que se están taponeando las rutas concesionadas justamente en las salidas, porque tiene muchas veces una, con suerte 2 vías para salir, y uno se encuentra, yo lo veo, el ingreso a Rancagua, por ejemplo, de San Fernando, es dramático. Hay tacos de 1 kilómetro, de repente, para poder meterse a la ciudad. Creo que son temas bastante complejos y que va a haber que repensar esa situación en muchas zonas. Quiero consultarle respecto al tema embalses. Creo que hay una situación que el país está viviendo cada día más dramática, por lo menos la zona central, es el tema de la falta de agua y no estar aprovechando los recursos que tenemos hoy día y que se nos van al mar. Me gustaría consultarle qué está pasando justamente en los diseños, cuáles son los proyectos más importantes que ustedes le van a dar prioridades.
Yo quisiera llegar hasta aquí. No sé si hay alguna otra consulta de algún señor parlamentario con el fin de otorgarle la palabra al señor ministro. ¿Perdón? Perdón, ministro, y me preocupa el tema de ejecución presupuestaria también de mi región. Con un 37% solamente nos supera hacia abajo la región metropolitana con un 36,1%. Me gustaría alguna explicación al respecto. Señor ministro. Gracias, presidente. A ver, respecto a las preguntas del senador Durresti, efectivamente en APRs vamos más atrás que en el promedio y no estamos satisfechos con ese resultado. Ahora, lo que estamos planteando aquí es la magnitud de la inversión. En consecuencia, todo lo que son las nuevas licitaciones, etcétera, que todavía no han producido desembolso, todavía no están acá. O sea, esto no refleja un retraso necesariamente en las licitaciones. Y el presupuesto de este año tenía una particularidad, que es que tenía mucha obra nueva. Eso crea una cierta mayor lentitud en echarse a andar, pero estamos de acuerdo que aquí hay un problema. Está presente acá don Álvaro Solá. Cualquier duda específica se le puede hacer la pregunta a él si hubiera algo más, pero esa es la situación. Respecto a el tema de las, comillas, obras votadas por los quebrantos de empresas, en realidad no hay propiamente obras votadas. Lo que hay es que cuando la empresa entra en problemas financieros graves, hay que iniciar un proceso de terminación del contrato, de liquidación del contrato. Y eso toma un tiempo que pasa naturalmente por Contraloría, en fin, tiene su dificultad. Pero una vez que nosotros logramos la liquidación del contrato y nos volvemos a tomar el control entonces de la obra, hay dos caminos ahí. Cuando queda poco, el ejemplo que el senador ponía, cuando queda un 10% o menos de la obra, se termina normalmente por obra directa, digamos. Cuando queda un trecho más amplio que recorrer, se relicita. Y esa es la forma que hemos estado operando. Sin perjuicio de eso, estamos revisando nosotros los reglamentos para la asignación de contratistas, porque en general esos reglamentos le dan al MOP harto poca capacidad de discernir respecto de la calidad y de la solvencia financiera de los distintos postulantes en los contratos. Entonces, eso es algo que queremos revisar, porque obviamente significa necesariamente terminar asignando al postulante más barato, cuando muchas veces el postulante no tiene espaldas de verdad para desempeñar bien esa función. Una interrupción, senador Durresti. Gracias, presidente. En esa misma línea, ministro, yo creo que es importante, y lo hemos visto en estas obras y en otras adicionales, y creo que todos tenemos experiencia en los territorios que representamos, que muchas veces la adjudicación a la propuesta más barata, en definitiva la mejor oferta económica, que significa la más barata, no se condice con respaldo y con otros aspectos. Entonces eso termina siendo una trampa, digamos, de oso, porque termina limitado con eso ante una crisis, un problema de pago en otra obra, termina liquidándose esa, y yo creo que tiene toda la razón el ministro. Una obra que termina queda con un 10%, con un 15%, es un lío, porque nadie quiere tomar la nueva, porque ya está hecha, y por otro lado, ¿cómo la termina? Porque es el remate, y si no la rematan, la obra se deteriora porque no queda rematada. Muchas veces es prácticamente la parte más linda, que es la señalética, que es la parte, el pintado, las garitas, el término. Entonces, la obra, habiéndose invertido millones, no se hace. Entonces, ahí sería bueno, ministro, sin perjuicio de lo que podemos ver en algún momento en la Comisión de Obras Públicas, o tal vez como mixta, de poder hacer una sugerencia, es que busquemos fórmulas de licitación
más complejas, que tengan más dinámica y que también instrumentos para el ministerio, sobre todo cuando quedan esos porcentajes cortos de ejecución, que puedan hacerlo con vía directa mucho más, con cargo a la garantía o alguna otra situación. Sería bueno eso, presidente, de repente poder recogerlo para evitar estas obras que quedan en muy mal condición. Como decía, senador, en esos casos, hoy día tenemos los instrumentos vía administración directa. O sea, eso simplemente se asume la obra y una vez que se liquida el contrato anterior, digamos, se asume la obra y se trata por administración directa. Y respecto a los cambios del reglamento, efectivamente estamos trabajando en esa misma línea y encantado las conversamos en su momento. Hay como una cierta disyuntiva, en el sentido de que el reglamento es muy rígido para evitar, obviamente, malas prácticas, ¿eh? Entonces, ¿cuánto podemos alejarnos de esa rigidez en pos de tratar de, digamos, hacernos cargo de estos problemas de solvencia u otros carácter más cualitativos, digamos, de los distintos postulantes? Hay que buscar un punto ahí de equilibrio, digamos, ¿eh? Y en eso estamos. Respecto al tema que planteaba el diputado respecto a la evolución de la inversión y si había una intención de hacer desaparecer la inversión mandatada, no, en absoluto hay eso. Quizás deberíamos haber explicado la forma como está construido este cuadro, es que está incorporando los proyectos que ya están y el arrastre que viene por los años siguientes, pero no incorpora nuevos proyectos, como en general en el caso de las obras de la Dirección de Arquitectura, que suelen ser más de plazos más cortos. Eso hace que y esas son en general las mandatadas, las áreas azul terminan en cero rápidamente, precisamente porque no hay obras nuevas, pero no es en absoluto la intención de no seguir desarrollando esa función por parte del MOP, que concuerdo plenamente con el diputado que es la forma más eficiente de tomar eso. Respecto al tema que planteaba la diputada de los caminos indígenas y en general las pavimentaciones básicas, comparto plenamente la prioridad que eso tiene. En absoluto hay ahí una discrepancia respecto de la prioridad que merecen esas obras, tanto desde el punto de vista social, para mejorar la conectividad de las personas, como desde el punto de vista económico, para mejorar, por ejemplo, la productividad agrícola. Estamos expandiendo fuertemente en los años venideros esas columnas rojas que muestran el presupuesto del ministerio propiamente tal, tienen un componente importante precisamente de pavimentos básicos y caminos indígenas en los próximos años. Estamos bien concentrados en este momento en la región de la Araucanía como parte del plan Impulsa Araucanía. Ahí estamos hablando de 10.500 millones de pesos de inversión en caminos indígenas. De manera que compartimos plenamente el objetivo de avanzar en esa dirección, tanto en lo que son caminos indígenas como en lo que son pavimentos básicos. Hay que sí indicar que suelen haber algunas dificultades porque es común que muchos de los caminos indígenas no están enrolados, de manera que es difícil para el MOP entrar a actuar ahí mientras no se logre esa situación, ¿sí? Le ofrezco la palabra a la diputada, pero quiero agregar algo. Para el tema de los caminos no enrolados, permanentemente hemos tenido glosas en el presupuesto de cada uno de los años, con el fin de obviar esa situación y poder entregar los recursos suficientes para que esos caminos que no están enrolados puedan tener el tratamiento correspondiente. Le ofrezco la palabra a la diputada. La verdad es que, señor ministro, creo que hay una desinformación respecto a que en el ministerio del año 2007 que existe una glosa para atender a caminos, claramente le dice, de comunidades indígenas. Yo estoy hablando de los caminos donde todavía hay barro y hay que sacar el barro y colocar ripio. No estoy hablando de los caminos que usted ha señalado que tiene que ver con el asfalto. Nos gustaría que así avanzáramos, pero estamos hoy día, yo diría, a años muy atrasados en los cuales nosotros pudiéramos estar pidiendo una cantidad de recursos para asfalto, sino que estamos hablando de una cantidad importante de caminos, de cambiar el ripio por el barro,
que existe, y eso es inaccesible. Y al día de hoy no pudieran haber familias viviendo en esas condiciones, cuando otras tienen la oportunidad de tener asfalto, de tener la posibilidad de desarrollo. Yo estoy hablando de ese tipo de construcción de camino. Existe la glosa, se aprobó en el Senado y también en la Cámara de Diputados, por lo tanto no hay impedimento alguno. Lo único que quiero dejar en claro es que efectivamente lo que ha sucedido, que el presupuesto que se ha definido para atender comunidades, para atender sectores rurales, ha sido deficiente, insuficiente, y no ha habido voluntades políticas de resolver más rápidamente esta situación. Escuchaba al senador que preside esta comisión que es importante también avanzar con aquellos convenios del propio vialidad con municipios, es necesario, donde también pueden hacer con inversiones que son propias, pero lamentamos esa insuficiencia que ha habido presupuestaria. Por eso era necesario que yo le decía, así como se gestó un plan del año 2007 al año 2013, que tenía una proyección de 5 años, sería importante, señor ministro, señor subsecretario, de fijar una política para atender la ruralidad y para atender a comunidades indígenas, y donde se debiera establecer un plan que permita ser más allá de los tiempos en los cuales dura un gobierno. Debiera tener una proyección de 8, 10 años o 12 años, porque de esa manera se va cautelando aquí el presupuesto. Yo creo que aquí el equipo también de vialidad conoce claramente quiénes son más antiguos, que efectivamente existe esa glosa y se debe aumentar presupuestariamente. Diputada, no hay ninguna diferencia. Efectivamente, cuando acabo de hablar, hablé de los caminos básicos, que son de asfalto, y los indígenas, que son precisamente un ripiado, digamos, que mejora precisamente los caminos de tierra o de barro que usted menciona. En el caso, por ejemplo, del plan Impulsa Araucanía, que tengo aquí a mano, sin perjuicio de eso, le podemos enviar el resto para el resto de las regiones, los caminos indígenas que se están abordando este año son 6.215 kilómetros. Millones de pesos. ¿Son pesos esto? Sí, millones de pesos. Bueno, pesos, ¿no? Están los kilómetros. Bueno, son pesos, son 1.200 millones de pesos. Para el año 2019 están previstos en este plan 10.500 millones de pesos, o sea, un aumento muy significativo. Para el año 2020, 12.300 millones de pesos. Y si sumamos el conjunto de este plan que usted menciona que deberíamos tener, que lo tenemos de aquí hasta el 2026, son 102.873 millones de pesos. En caminos indígenas en la región de la Araucanía. De manera que estamos exactamente en la misma línea, no hay ninguna diferencia, estamos trabajando fuertemente en esa dirección, y en adición a esto, que son de ripio, estamos en un programa de caminos básicos que son de asfalto, que significan aumentar de 6.708 millones de pesos la inversión a 16.995 el próximo año y 142.000 en el espacio de aquí al 2026. Si le parece, perdón, ministro, si le parece, vamos a solicitarle por oficio esa información. Perfecto. Para poderlo tener a disposición y que sea por región. Si le parece, señores parlamentarios. Perfecto. Diputada. Yo valoro todo este ejercicio político que se ha hecho generalmente en los diversos gobiernos para intervenir fuertemente el trabajo en la Araucanía. Se valora, pero también la Araucanía necesita avanzar, pero también lo requiere el Biobío, lo requiere la región de los ríos y precisamente la región de los lagos del cual yo provengo. Y siento que ha habido una deficiencia presupuestaria donde el camino de comunidades indígenas de los años 2017 no llegó más allá de un 6,4% de recursos gastados para construir caminos. Eso es una absoluta deficiencia. Así un 15,2% en la región de los ríos, un 13, y tanto por ciento en el Biobío. La Araucanía tuvo un 62%, que es importante, y el plan que se estableció fue con administración
directa. Por lo tanto, cuando se traspasa recursos por la vía de administración directa de parte de Vialidad, se va a avanzar. Por eso yo creo que es necesario, para atender la ruralidad, entenderla, que la Araucanía puede gastar esa cantidad precisamente porque tiene una gran necesidad. Pero así como lo tiene la Araucanía, lo tiene los ríos, lo tiene los lagos, y lo tiene el Biobío, y lo tienen las comunidades que están mucho más aisladas. Por lo tanto, esa respuesta no está en la planificación ni en los desafíos futuros. El oficio que hemos solicitado, ministro, es justamente por todas las regiones. Sí, nosotros vamos a Le darle la información. le devuelvo la palabra. Vamos a darle la información correspondiente. Presidente, por su intermedio me gustaría pedirle, el subsecretario tenía una Tiene la palabra Lucas Palacio. Gracias, presidente. Diputada, mire, nosotros compartimos lo que usted está diciendo. Es un tema de precariedad en donde viven las comunidades, porque los caminos son caminos privados, son caminos de las comunidades. La manera en que tiene el Ministerio de poder acceder a esos caminos justamente a través de esta glosa y a través de la administración directa. Nosotros tenemos planificado en estos 4 años abordar en las 4 regiones cerca de 3.000 kilómetros de caminos indígenas. Para nosotros es importante porque es la única manera, dándole mejores condiciones de conectividad a las comunidades, así como agua potable rural, de poder incorporarlo y darle una vida más digna. Para nosotros es un tema importante que nos ha pedido el presidente de la República. Lo que nosotros, es lo que plantea el ministro, nosotros queremos en algunos sectores poder innovar y generar una conectividad que además sea productiva. Y desde ese punto de vista estamos trabajando también con el Ministerio de Agricultura. Entonces nosotros queremos hacer un paso más. Ahora, yo entiendo que es mucha la necesidad y se avanza muy de a poquitito. Y además que cuando hacemos un ripiado, dura 2 años. Después a los 2 años, al tercer año, se echa a perder, porque son en general sectores en donde llueve mucho y en donde se termina en un barrial. Me conozco personalmente ese tema porque me tocó vivir en sectores donde permanentemente teníamos que ir a visitar esos lugares, en este caso en la 9ª región. Así que conocemos ese tema, nos preocupa mucho, sabemos que no es solamente la Araucanía, el pueblo mapuche se distribuye en distintos sectores, no están circunscritos al sector de la Araucanía, y es por eso que hemos conversado con los parlamentarios, en este caso con el senador Durresti, que representa a la región de Los Ríos, que colinda con la región de la Araucanía, ¿cierto? Que también en Panguipulli, Lanco y San José de la Mariquina hay comunidades indígenas y que es importante que nosotros también apliquemos este tipo de medidas en estos sectores, lo mismo por el norte y lo mismo en los lagos que es donde usted representa. Así que para nosotros es un tema importante porque es un tema de justicia, es un tema importante porque es un tema también de ayudar a una situación de pobreza, de precariedad donde hay muchas comunidades, así que nosotros vamos a continuar y vamos a potenciar esa línea de acción. Y le vamos a enviar la información así como nos la ha pedido el presidente. Muchas gracias, subsecretario. Señor ministro. Sigo entonces con las consultas y respecto al tema que planteaba el diputado Kuschel, respecto de la evolución general, bueno, no sé mucho que agregar. Efectivamente, en los años anteriores se frenó algo el crecimiento del presupuesto total y particularmente este año, como hablábamos, el presupuesto total más bien tiende a caer de inversión, y eso asociado con esto que planteé del retardo, digamos, en las concesiones, pero estamos trabajando para precisamente levantar fuerte la inversión a partir del año 2019, como se muestra en el gráfico, en todos los rubros, tanto los que tienen que ver con concesiones como los que tienen que ver con el presupuesto directo del MOP y también el mandatado. Respecto a los que planteaba el senador Galilea, efectivamente la forma como está previsto es que va a quedar bastante recargado hacia fines de año la ejecución. Eso tiene que ver con el hecho de que nosotros vamos ejecutando en función a los decretos que van siendo, digamos, saliendo de DIPRES, y en consecuencia hubo ahí un periodo en que efectivamente, esto asociado a la instalación del nuevo gobierno, en que hubo una cierta demora y efectivamente, digamos, tenemos que ponernos al día con mayor velocidad hacia fines de año. Esas son simplemente las condiciones vigentes, no hay más que hacerle que eso, ¿eh? Hay que avanzar con toda la velocidad del caso. Respecto al tema de las concesiones,
Mencionaba el senador el caso de Santiago Talca y Talca Chillán, los mencionó los dos. En Santiago Talca estamos en el proceso en este momento, está en la Contraloría, el convenio complementario que echa a andar la inversión en la tercera pistas entre Angostura y el bypass de Rancagua. Entonces, esa es una obra que se va digamos, a entrar a construir prontamente y que va a despejar un tramo que tiene alta congestión en esa vía. La relicitación de esa concesión Santiago-Talca es bastante posterior, es en torno al año 28. De manera que después vamos a ver cómo tratamos, digamos, el resto de la vía, ya sea con convenios complementarios o en la relicitación de la misma. Eso es Santiago-Talca. Respecto a Talca-Chillán, lo tenemos en el programa de licitaciones para el primer semestre del próximo año. Ahí se está trabajando efectivamente en lo que es básicamente la pasada por Talca, en cómo trabajamos para mejorar a 3 pistas la vía actual por Talca o alternativamente hacer un bypass. Estamos analizando esas dos opciones y estamos también analizando el camino transversal, digamos, la carretera transversal hacia Constitución, en la idea de incorporarla dentro del contrato de relicitación. Eso esperamos, como digo, poder licitar en algún momento del primer semestre del próximo año. Es la primera de las relicitaciones que probablemente correspondería al Fondo de Infraestructura. La otra pregunta del senador era respecto del fondo. El fondo estamos actuando de acuerdo al calendario establecido en la ley, que significa que el 24 de septiembre tiene que estar constituida la sociedad. La sociedad se constituye con un aporte de capital, pero el aporte de capital significativo de verdad no es el de la Constitución, sino que es el aporte de las infraestructuras que se van a ir aportando a medida que van venciendo los contratos de licitación actuales, cosa para lo cual hay un periodo de 5 años para ir haciendo esos aportes. Pero estamos trabajando en esa dirección y efectivamente esto va a ser un instrumento importante en la ejecución de nuestro plan de obras públicas, específicamente de concesiones. Respecto a los temas que planteaba el senador García Huidobro, respecto a la ejecución directa, sí es una alternativa que consideramos. ¿De qué? Perdón. Ya. Bueno, sí, es necesario. Respecto estamos trabajando digamos, como una opción en la ejecución directa, está disponible, caso a caso estamos viendo cuándo corresponde usar esa vía o la vía de las licitaciones. Obviamente la ejecución directa tiene ciertas ventajas de velocidad, pero tiene también ciertas desventajas, digamos, de riesgo en el fondo de sobrecosto. Respecto al tema de las caleteras, no sé si entendí bien la pregunta, pero en general las caleteras son parte de la faja concesionada y en consecuencia la responsabilidad de su conservación recae sobre la concesionaria. No sé si hay algunos casos en que eso no sea así, pero esa es la regla general. Ministro, hay distintas caleteras que no están con mantención. Me da la impresión que hay un problema de fiscalización, porque no tienen por qué estar con hoyo y no tienen por qué estar justamente abandonadas, no digo abandonadas, pero que en el fondo que son muy importantes para el ingreso o la salida de las mismas. Y otras que muchas de estas caleteras van a lugares habitados o a partes rurales. Y uno se encuentra con una situación distinta a lo que es la mantención de la propia vía. Así que yo le pediría, si es posible, independientemente de cada le podemos hacer llegar las preocupaciones que tenemos, pero creo que es importante que haya una mayor fiscalización. Y quiero agregar algo. Lo hemos planteado hace bastante tiempo. Los famosos cazabobos que hay respecto a la velocidad en muchas rutas concesionadas, que son rectas, en que de la noche a la mañana aparece no solamente un carabinero, el carabinero está esperando más allá.
es que ponen, por ejemplo, máximo 100 kilómetros por hora y no hay ningún ni puente ni ninguna salida, es decir, y nunca nos han podido contestar eso. Yo le pediría que ojalá revisaran, porque justamente ahí se producen la situación de adquisición por parte de algunos municipios. Senador Galileo, ¿usted quería agregar algo a eso? No, no tanto con los cazabobos. No, quería, si puede profundizar el ministro, en el tema de la Ruta 5. No estoy seguro si es que procede o no procede los estudios de impacto ambiental o declaraciones de impacto ambiental en las obras carreteras de esta magnitud, en que hay que reformular los accesos y salidas de las ciudades. Pero si es que proceden, y me tinca que sí proceden, esa es mi percepción, es que licitar esta obra, está bien, uno puede licitarla sin los estudios ambientales. Si es que se licitan el primer semestre del próximo año sin estudios ambientales y que sea parte del proceso del que se ganó la obra, licitar todo esto, recién ahí los tipos van a estar confeccionando todos los términos de referencia para eso. Recién ahí van a empezar las participaciones ciudadanas, que van a ser bastante contundentes en estos temas, y por lo tanto, aunque licitemos en el primer semestre del próximo año, supongamos que eso se respetara, la verdad de las cosas es que un trámite como ese difícilmente dura menos de 1 año y medio, 2 años. Por lo tanto, recién estaríamos viendo algo, estamos en el 2019, 2020, 2021, esto empieza, si es que todo sale más o menos bien, recién en el 2022. Entonces, solo para aclararme, ¿esos son los plazos que ustedes están tomando en cuenta para esto? Porque yo he conversado con varios alcaldes para ver si están involucrados. Yo sé que los alcaldes en esto hay algunos más preocupados que otros, pero en general todos declaran no tener mayor información respecto de cómo se están solucionando todo esto de los, principalmente accesos y salidas de las ciudades en este tema. Y el tema de estudio de impacto ambiental es severo, es complejo, tiene miles de aristas que es muy difícil de evaluarla y sacarla y aprobarla rápidamente. Entonces, quería tener con más claridad los plazos reales tomando en cuenta estos factores, ministro. Sí. Bueno, nosotros estamos, senador, en el proceso de definir, digamos, las condiciones de esa licitación y estamos encargando los estudios y ahí vamos a tener mucho mayor claridad respecto de los plazos y obviamente va a haber un proceso de participación ciudadana y también de evaluación de impacto ambiental que efectivamente es necesario. No prevemos que esta evaluación sea tan compleja como proyectos nuevos, ¿no? Porque en realidad el grueso de la inversión va donde mismo va la vía actual, solo donde hay bypasses o algo de ese tipo es donde pueden haber complicaciones mayores en cuanto a evaluación ambiental. Pero vamos a aclarar apenas tengamos definido digamos, el proyecto y como digo, nuestra expectativa es que la licitación la llamemos en el primer semestre del próximo año. Ahora, respecto de la pregunta del senador García Huidobro, que también es pertinente precisamente para la Talca Chillán, el tema de la instalación de sistemas de telepeaje o de free flow, efectivamente nuestro programa es incluirlo en todas las nuevas autopistas que se vayan haciendo, incluyendo las relicitaciones de la Ruta 5. Y eso con una variante respecto a lo que estamos haciendo en torno a Santiago. En torno a Santiago estamos poniendo estos sistemas en los actuales pórticos de peaje manual, simplemente por un tema de facilidad. Cuando se trate de relicitaciones, vamos a pasar a un sistema de pórticos más continuos, con un peaje menor en cada uno de ellos, con lo cual se hace un cobro mucho más equivalente al uso de la carretera por parte del usuario, lo cual es mucho más justo. Entonces, uno de los temas que hay habitual de conflicto respecto de la ubicación del peaje se atenúa mucho, porque cada peaje tiene un cobro relativamente menor.
Esto vamos a trabajarlo en esa línea. En el caso de la Ruta 5 vamos a tener que tener sí peajes también manuales, porque todavía no toda la gente va a tener, digamos, instalado el dispositivo del TAC, ¿no? Pero vamos a hacer también una campaña para incorporar fuertemente ese dispositivo. Y bueno, y respecto al tema de las dificultades que hay en las salidas o en las entradas a las carreteras, comparto plenamente el diagnóstico. Eso es simplemente un reflejo de lo que es el hecho de que las carreteras están copadas. Tenemos un crecimiento del tráfico del orden de 10% por año durante toda la década actual. No ha habido una inversión equivalente a eso. Mientras tanto, bueno, está ese tráfico que está asociado naturalmente a un fuerte aumento del parque automotriz y también a mayor movilidad de las personas, y hay que atender a eso con nuevas inversiones, de manera que en todos estos proyectos de relicitaciones se contempla no solamente terceras vías en algunos casos, sino que también mejoras en los enlaces y otras infraestructuras, de manera de hacerse cargo de ese tipo de problemas. Respecto a la consulta sobre los embalses, hay un programa de embalse. En este momento está los dos más importantes que están por iniciarse obras son Punilla, en la provincia del Ñuble, y Las Palmas, ¿no? Las Palmas, aquí en Petorca, ¿no? Sí, la región de Valparaíso. Esas son dos obras que ya están concesionadas y que están prontas a iniciarse. En el caso de Punilla estamos a la espera de la RCA, la Resolución de Calificación Ambiental, de la línea de transmisión, porque ese es un embalse multipropósito que está previsto que genere electricidad. Está la RCA ya obtenida para el embalse mismo, pero está detenido el proceso mientras no se obtenga la RCA de la línea. Ha habido ahí algunas dificultades, esto se ha demorado muchísimo, pero estamos poniendo toda la presión, y nuestra expectativa es que en las próximas semanas tengamos buenas noticias en esa materia y puedan echarse a andar ese proyecto de construcción. En el calendario tenemos también el embalse Catemu. En ese caso estamos precisamente en lo que mencionaba el senador Galilea, con el problema de si es conveniente la licitación y adjudicación antes de la RCA o después de la RCA. Y lo que estamos estudiando es la posibilidad de postergar la licitación para obtener antes la RCA correspondiente. Esto no debería alterar el plazo de puesta en servicio final de ese embalse, por cuanto simplemente es un cambio en el orden. Al revés, pensamos nosotros que podría facilitar el proceso el hacerlo de esta manera. Sin perjuicio de eso, nosotros estamos trabajando en un plan integral para la cuenca de la Concagua, con obras de distinto tipo, incluyendo infiltración mediante piscinas, lo cual, una vez que lo tengamos bien armado y lo vamos a dar a conocer, nos podría llevar efectivamente a reconsiderar los embalses que están ahí pensados, o por lo menos la dimensión de esos embalses, porque vamos a estar trabajando con otra aproximación, y que serían, digamos, mecanismos de infiltración y ese tipo. Y eso en general es nuestra percepción. Estamos trabajando junto con el Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Riego, en todo lo que es el mejoramiento de otras obras de regadío, todo lo cual puede hacer que el acento puesto en los embalses como la solución para esto sea revisado, porque en general los embalses requieren altas inversiones y en cualquier caso vienen a entrar en servicio en muchos años más. Y mientras tanto tenemos una situación álgida, como decía el senador, de necesidad de recursos hídricos, y hay una cantidad de obras menores que pueden ayudar a avanzar en esa dirección. Gracias, ministro. Le ofrezco la palabra al diputado Pepe Out. Gracias, presidente. Nos enteramos por la prensa, por donde uno se entera de las cosas, que el gobierno habría tomado una decisión respecto del proyecto de tren. Me dirá que no tiene nada que ver, pero la definición que tomó el gobierno lo involucra. Del tren me refiero de Santiago a San Antonio y Valparaíso.
La decisión habría sido, según la prensa, lo que informa el gobierno es que se optó no por aplicar la ley a la que solicitaba el consorcio, que era la antigua ley de ferrocarriles que nunca se ha aplicado, sino la ley de concesiones. Y por lo tanto, la ley de concesiones, entiendo yo, la opera el ministerio que usted preside. Yo no sé qué nos podría decir respecto del estado del arte en esta materia. ¿A qué qué es lo que debemos esperar respecto de ese proyecto en particular que tiene un interés para esta región y también para la metropolitana, porque además la estación intermodal estaría en Maipú y por lo tanto tengo un interés particular por ello? Ministro. Senador, la alusión a la prensa debe ser algunas declaraciones mías que aparecen hoy día, me parecen un matutino, y que tienen que ver con un comentario que hice respecto de que efectivamente a nivel técnico en distintas instancias ha habido acuerdo entre los ministros involucrados, por ejemplo en la CONALOC, la Comisión Nacional de Logística, respecto de que la forma que este proyecto prefería a través de su ingreso a través de la ley de ferrocarriles no es la más adecuada porque es una ley muy antigua que no tiene la densidad regulatoria más apropiada. Por ejemplo, no permite exigir garantías, no tiene instancias para conciliar diferencias, incluso es discutible si permite o no una licitación, de manera que en ese debate técnico hemos estado los distintos ministros involucrados y ha habido bastante acuerdo respecto de eso. Ahora, el proceso formal, mientras tanto, corre porque la empresa interesada hizo una solicitud de la aplicación de esta ley, la ley de ferrocarriles, al Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte elaboró su respuesta y entiendo que esa respuesta está en este momento para firma del presidente, porque es el presidente el que formalmente tiene que responder. Y los contactos que ha habido con los interesados en este proyecto es que si esa vía no funciona, ellos no tendrían inconveniente en presentarse a través de la ley de concesiones como iniciativa privada. La ley de concesiones es muy flexible y permite recibir iniciativas privadas que si son consideradas de interés público por el Consejo de Concesiones, así se le da ese carácter. Ahora, para efectos de eso sí, previamente hay que obtener por parte del Ministerio de Obras Públicas un visto bueno o una opinión favorable de otras entidades, de manera que hay todo un proceso de consulta al interior del gobierno, así que cuando cuando el diputado dice que esto es la ley que administra el MOB, cierto, la administra el MOB, pero en forma bastante consensuada, digamos. Hay varios otros actores que operan, de manera que ese sería el procedimiento en caso que efectivamente la respuesta del presidente a la utilización de la ley de ferrocarriles sea negativa. ¿Hay pleno interés del gobierno? Sí, no dije eso, hay pleno interés del gobierno en impulsar ese tren, así como el resto de los trenes urbanos o interurbanos que están en el programa de gobierno, que incluye también el tren a Melipilla, el tren a Batuco. Nosotros pensamos que la macrozona central del país tiene ya un nivel de desarrollo para el cual hace muy necesario el tener una red de tren de ese tipo, y que son trenes de cercanía para pasajeros, y además es sumamente útil en el caso del proyecto que estamos hablando, el hecho de que permite una buena llegada por tren a Valparaíso y también una posibilidad de una conexión a San Antonio para carga, de manera de que tiene el doble propósito de facilitar el desplazamiento de los pasajeros y el desplazamiento de la carga hacia los puertos, que como sabemos el caso del acceso a los puertos, tanto San Antonio como Valparaíso, es hoy día la principal restricción que tenemos en cuanto a la infraestructura portuaria, más que los puertos mismos. Señor subsecretario, está pidiendo la palabra.
Sí, pero lo acaba de decir el ministro, me iba a referir a la importancia que es para aumentar la capacidad de los puertos, poder evacuar al menos un 30% de la carga a una estación intermodal por tren. De lo contrario, tienen que entrar camiones y restringe la capacidad del puerto. Y eso es válido tanto para el puerto de San Antonio, Hualpén, o Talcahuano, San Antonio, todos. Y lo otro que quería comentar, algo que usted dijo, presidente. Nosotros en los próximos años tenemos que relicitar las 8 rutas estructurantes del país. Y usted comentó el tema de las entradas a las distintas ciudades o pueblos. La verdad es que cuando se licita una concesión, se licita con un proyecto referencial, de ingeniería referencial. Después es la misma concesionaria la que genera un proyecto de ingeniería de detalle y que después se somete a evaluación ambiental y todo lo que corresponda. Sin embargo, usted comentó algo que nos parece interesante, que ya en la ingeniería referencial, o sea, en el proyecto referencial, es importante contar con la opinión de los alcaldes, porque las salidas a los pueblos y a las ciudades están muy mal resueltas. En general, estas licitaciones fueron del año 2000, por ahí, donde los flujos eran mucho menores, donde no era necesario pensar demasiado cómo interactuaba la autopista con las entradas, los distintos, y la verdad es que en muchas partes es caótico y peligroso, no está bien resuelto eso, y no es suficiente que lo tenga que resolver la concesionaria, porque están insertos a veces en medio de los pueblos, por lo tanto tiene un impacto también en la vialidad local, y es importante conversar con los alcaldes, y nosotros perfectamente nos parece importante lo que usted está planteando, que pidamos la opinión también para tener un buen proyecto referencial a aquellos municipios que cruzan la autopista. Así que es una buena propuesta la suya. Yo quisiera agregarle una consulta respecto de lo que es la mantención de los puentes. Hemos visto la situación no solamente en nuestro país, sino en Italia. No me gustaría consultarle si efectivamente hay una supervigilancia. Ustedes están trabajando fuertemente en esto, porque creo que el ejemplo que tuvimos no solamente en Cancura sino en Italia, en Génova, si no me equivoco, es algo que a nosotros nos diera llamar a reflexión y ver si efectivamente los puentes que nosotros tenemos están en las condiciones que corresponde y no tengamos algún accidente que estar lamentando a futuro. Presidente, sí, tenemos un plan de conservación, de mantención de puentes muy intenso. Se hizo un catastro a los 1.034 puentes, si mal no recuerdo, de más de 30 metros de longitud, que dependen del Ministerio de Obras Públicas. De esos se identificaron 14 puentes en estado crítico. La predicción fue correcta porque uno de ellos fue el Cancura, que se cayó. Los otros 13 están siendo intervenidos con trabajos de reposición o reparación. En el caso del Cancura, desgraciadamente, ese trabajo se hizo en forma lenta, se entró tardíamente, en nuestra opinión, y además con una insuficiente señalética. De manera de que si bien había un tráfico restringido, esa restricción no era, digamos, suficiente, no era realmente activa, y aparentemente pasaban camiones de 45 toneladas, donde estaba restringido, si mal no recuerdo, a 20 o a 25 toneladas. Entonces, después de esa experiencia dramática, pusimos en práctica un plan con participación intensa de los CEREMIS de cada región, para efecto de que todos los puentes que están en problemas efectivamente tengan una señalética mucho más precisa, con luces, en algunos casos con barreras, digamos, o sea, con estos pórticos que impiden el paso de camiones, y en algunos casos algunos de estos puentes están efectivamente sin uso, cuando eso es posible, mientras están siendo intervenido. Esto me refiero a los puentes en estado crítico. Hay un conjunto grande de puentes que están con un cierto grado de vulnerabilidad dentro de los 1034, que están siendo, digamos, reparados, van a ser reparados en los próximos años.
Estos son 1.034 puentes más largos, de más de 30 metros. Aparte de eso, digamos, hay como 6.000 puentes adicionales en manos del Ministerio de Obras Públicas que son más cortos. Y también hay puentes de madera. Muchas veces cuando vemos en las noticias, ha habido incluso casos recientes, a veces son puentes que tienen restricciones de peso y que simplemente no se respetan. Y eso es un tema que es difícil en realidad de prevenir. Nosotros ponemos todas las indicaciones del caso, pero no se puede poner, digamos, un guardia en cada uno de esos 6.000 puentes. Y hay además un conjunto amplio de puentes que dependen del Ministerio de Vivienda, que son puentes urbanos, y otros que están simplemente en caminos vecinales. De manera que nosotros sí podemos responder que los puentes que tienen que ver con el Ministerio de Obras Públicas están siendo monitoreados, evaluados y reparados cuando es necesario, dentro de un programa intenso en esta materia. Diputado Carlos Kuchel. Gracias, presidente. Por su intermedio, también preguntarle al señor ministro, al señor subsecretario, respecto de realizar algún programa especial de construcción de puentes que en otras oportunidades se ha hecho, y vinculado a lo que planteaba la diputada doña Emilia Nullao, a veces en comunidades pequeñas el camino sale más barato que el puente. Los puentes... Entonces, hacer el programa de puentes, completar los puentes en comunidades alejadas, distantes, a veces que justamente se atrasan por dificultades de la comunidad y otras porque los puentes efectivamente son complicados, alcantarilla, y reemplazar un programa de reemplazo de puentes de madera por puentes que allá llamamos definitivos, porque los de cemento se llaman como definitivos, ahora con lo que nos conocemos en Génova parece que no son tan definitivos, pero nada es definitivo. No sé si se pudiera estudiar para estas comunidades alejadas, caminos menores, un programa masivo de cambio de alcantarillas y puentes pequeños de madera por puentes de hormigón que sean más definitivos. Gracias. Bueno, eso es parte de los programas de conservación, que incluyen la renovación y reposición de los puentes que tengan mayor daño. Pero sin perjuicio de eso, por su intermedio, presidente, me gustaría ofrecer la palabra al subsecretario. Presidente, le pidieron por su intermedio la palabra. Sí, justamente en la línea de poder ir dándole mayor productividad, porque el problema de los puentes de madera es que soportan poco peso y por lo tanto se restringe la capacidad productiva de la ruta. Entonces, con el fin de poder darle mayor productividad a esos caminos, también estamos desarrollando, no lo tenemos todavía listo, pero nuestra idea es ir mutando hacia el reemplazo de puentes de madera por cajones de hormigón. En muchas partes ya lo estamos haciendo, en otras partes se han instalado puentes mecanos, pero nuestra idea es justamente darle en caminos que tienen un potencial productivo, ya sean para comunidades indígenas o como para comunidades rurales, ir cambiando para puentes que tengan esa capacidad y queremos que se transforme en parte también de nuestro legado para el sector rural. Así que estamos más que evaluando, estamos desarrollando ese plan. Diputado Carlos Kuchel. Sí, presidente, consultar, es que me entra la duda respecto de lo que conversamos la otra vez aquí mismo en esta comisión, la posibilidad de terminar la pavimentación entre Puerto Montt y Coyhaique, porque son trechos muy menores que están faltando, y la pavimentación en algunas cabeceras comunales como Futaleufú, Palena, Chaitén, bueno, Nopirén se va a terminar, La Junta, que yo creo que en 4 años, si es que retomamos un nivel de inversión recio, como tiene que ser, que yo creo que tiene que acercarse a más del 6-7% anual, porque si solamente los vehículos, si se recupera la inversión se va a recuperar en todo, si Dios quiere, vamos a tener situaciones críticas, y justamente
en esa zona hay carga pesada. En Palena, Futaleufú, se requieren buenos caminos que hoy día a veces hay que tener horario de circulación, porque no son seguros. Gracias, presidente. Estamos trabajando precisamente en una programación de lo que queda de pavimentación en la Ruta 7 pendiente, y son 50 kilómetros en la región de Aysén y como 70, si mal no recuerdo, en la... En total. Claro, en los lagos. No, es más que eso. Porque esos son los lagos, digamos. Y son 70 y más 50 son 120 kilómetros, que son así aproximadamente 120 millones de dólares. O sea, no es una cifra tan menor. Pero estamos con el objetivo efectivamente de abordar, si no todo, una parte muy significativa de ese desafío. Estamos armando el programa respectivo, el plan respectivo, y lo vamos a anunciar cuando lo tengamos armado. Diputada, tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, quisiera hacer las preguntas al señor ministro, que él señalaba que, bueno, es difícil restringir a las empresas porque no hay normativa que así lo pueda explicitar, y donde hay una gran destrucción de puentes y sobre todo también de rutas que son con asfalto básico. Y por lo tanto existirá la voluntad de poder avanzar en una legislación donde se pueda considerar un pesaje o subir el estándar de las rutas existentes. Tenemos varias rutas en las cuales se ha dispuesto el presupuesto para caminos asfaltados que son importantes de conectividad para los sectores rurales, pero sin embargo a la vuelta de un año ya se encuentran destruidos a raíz del pesaje muy alto que son utilizados por camión y por carro, establecidos especialmente en empresas que son de carácter forestal, y ellos no tributan en las comunas, no apoyan en el mejoramiento y en las reparaciones de esto. Al mismo tiempo, las empresas que trabajan con árido y sobre todo también los caminos frecuentes que visitan las mismas pisciculturas. Entonces, cuando se dice y se revisa una cantidad de puentes, que es importante, que lo expuso la vez pasada también el subsecretario, es importante mejorar las condiciones de aquellos puentes, es importante la revisión y un diagnóstico acabado de lo que existe al día de hoy, pero también es importante, señor ministro, qué posibilidades existirán de que se suba el estándar de mejorar las condiciones de los caminos donde, como usted bien dice, es importante el desarrollo económico, pero eso no puede ser a costa de perjudicar a la ciudadanía, a la gente que transita con vehículos chicos, al transporte público, y donde muchas veces a raíz de que estas empresas destruyen estas vías y no tienen ni una respuesta, ni tampoco hay, yo diría, algún programa de mitigación en los cuales ellos puedan otorgar presupuesto para mejorar estas condiciones. Lo que ha sucedido en Cancura, una situación muy lamentable. Y también quisiera hacer las consultas por su intermedio, presidente. Hubo ahí, esto es cambiando de tema, un particular, y es la pregunta para la Dirección de Obras Hidráulicas, donde cambia un curso de agua establecido en altura, y finalmente en estas últimas lluvias, fuertemente este sector nuevamente, 30 familias fueron afectadas a raíz de que esa agua se escurre hacia cada una de las familias, donde quien tiene plantaciones, este particular de árboles frutales, pero no tuvo la precaución al cavar, al modificar el curso de agua,
y donde muchas familias están viviendo más de 40 años, señalaban nunca antes, aunque lo hayan arrendado a otras personas, y sin embargo ellos dicen qué autoridad política, qué institución del Estado puede acercarse hacia nosotros a decirnos y a revisar la situación donde muchas familias, de ellos fueron 30, perdieron sus viviendas, tuvieron la posibilidad, estuvieron inundados, donde el barro ingresó, se echaron a perder artefactos electrónicos, sus camas quedaron todas mojadas y muchas de ellas, como el agua escurrió tan fuerte y son casas antiguas, dicen que igual quedaron con un movimiento y que finalmente ¿quién va a responder por la situación de ello? Entonces dice, nosotros necesitamos que la gente que está encargada de esto ojalá fiscalice, ojalá revise, han expuesto públicamente su situación y por lo tanto también por su intermedio, presidente, sería bueno oficiar respectivamente a la región para que puedan dar cuenta si hubieron autorizaciones para cambiar aquellos cursos de agua a quien corresponda. Y cuando uno revisa y mira el presupuesto que hay en la Dirección General de Agua, también hay muchas solicitudes que quedan a medias, donde no se resuelve la situación. Entonces también sería importante revisar aquello, si bien no existe a lo mejor la posibilidad de que todos pueden hacer aquellas solicitudes, pero por lo menos la gente que lo solicita se cuente con mayor equipo, que puedan llegar hacia los lugares para establecer en tiempo más oportuno aquellas solicitudes de aprovechamientos de agua. Y finalmente creo que también ustedes señalaban que el presupuesto de agua potable rural es importante en su ejecución, pero también es una gran necesidad y de poder apoyar precisamente en sectores que no son tan concentrados, sino semidesconcentrados, y aquellos que están más aislados, de qué manera se pueda facilitar y en tiempo más breve, no en 5, 6, 7, 8, 10 años, que ha sido bastante molesto para muchas familias que han tenido que disponer de agua potable rural después de haber pasado estos procesos tan complejos, y en 10 años recién pueden abrir la llave y tener y disponer de agua potable rural. No sé cuáles serán aquellas medidas que puedan acortar los plazos y que ojalá prontamente se pueda también disponer de mayor presupuesto para atender a aquellas familias que se han quedado en la ruralidad y que necesitan tener el mismo estándar de vida y una mejor calidad de vida para seguir viviendo en sus lugares rurales. Gracias, diputada. También quiero agregarle una consulta, ministro. ¿Qué está pasando con el paso a Aguas Negras? Y también algo que nos incumbe a nosotros en la región de O'Higgins, que es el paso a las leñas. ¿Qué ha pasado con la negociación con Argentina? Ahora hay una reunión muy importante con Argentina. Tengo entendido que está el presidente Macri, viene a reunirse y todos los intendentes. ¿Qué está pasando con los pasos proyectados y cómo está mirando usted, ministro, estas inversiones que creemos que son muy importantes para la conexión no solamente con Argentina, sino con el Cono Sur? Diputada, respecto al tema del uso de los distintos caminos por parte de camiones sobrecargados, eso está bien regulado en la legislación. Hay normativas claras respecto de cuáles son los pesos máximos aceptables dependiendo la calidad del camino. El problema que tenemos es que eso desgraciadamente no se fiscaliza bien. En las grandes carreteras sí hay sistemas de pesaje, a veces también eso se vulneran, pero ahí está más controlado. Obviamente en la red de caminos secundarios o terciarios ese control se pierde y en consecuencia hay problemas en eso efectivamente, pero la legislación existe, de manera que es un tema básicamente de fiscalización por parte de Carabineros para efectos de que no sigan ocurriendo estas situaciones. Progresivamente, con más tecnología, también es posible
poner sistemas de cámaras, en fin, de ese tipo de instalaciones que permiten también mejorar la fiscalización. Es una tarea pendiente. Respecto al tema de la inundación, esta que usted mencionaba la verdad que no tengo antecedentes sobre eso. Los antecedentes que disponga me encantaría que me lo hiciera llegar para efectos de investigar, pero cualquier intervención en el río tiene que ser autorizada, digamos, de manera de que tendríamos que ver si efectivamente hubo intervenciones que hicieron esas desviaciones, si se cumplieron o no las autorizaciones del caso y qué ocurrió, ¿eh? Pero obviamente un particular no puede llegar y cambiar el curso de las aguas sin las autorizaciones correspondientes. Y hay toda una fiscalización de eso por parte del Ministerio de Obras Públicas. Y en relación a los sistemas de agua potable rural, plenamente de acuerdo, para nosotros son prioritarios en nuestro programa de inversiones hacia adelante. En este momento estamos invirtiendo del orden de 100.000 millones de pesos al año tanto en lo que es conservación de los actuales APR como la creación de nuevos APR. Nuestro programa está en este momento centrado en las poblaciones semiconcentradas, porque las poblaciones rurales concentradas ya tienen en un 100% aproximadamente, están abastecidas de agua potable rural. Es en el sector semiconcentrado donde hay menos abastecimiento. Es cerca de 50% de esa población está cubierta, no alcanza el 50%, es como 48% si mal no recuerdo, y nuestro programa es que durante los 4 años de gobierno es llegar muy cerca del 100%. No sé si lleguemos al 100% en ese grupo, en el grupo de los semiconcentrados. Va a quedar la población más dispersa, para la cual los sistemas de agua potable rural no son la solución, porque sale demasiado caro llegar a cada uno individualmente, así que para ellos hay que buscar una fórmula alternativa. Pero por lo menos lo que es la población semidispersa, esperamos que casi en su totalidad alcance a quedar cubierta durante este gobierno con una inversión muy significativa en los sistemas de agua potable rural. Respecto a los pasos fronterizos, por su intermedio, presidente, me gustaría pasar la palabra al subsecretario que está sobre ese tema. Gracias, presidente. El Tratado de Maipú, el año 2009, fue el que generó las dos entidades binacionales, Bifetra, que era el que regulaba el túnel, el tren trasandino central, y el Evitán, que es el túnel de Agua Negra. El Bifetra resultó ser un proyecto muy complejo, era un proyecto de 52 kilómetros que cruzaba la cordillera de los Andes, con una profundidad de 2 kilómetros, y la verdad es que técnicamente ese proyecto generaba demasiadas complejidades y entre ambos países la verdad fueron dejando atrás ese proyecto. Sin embargo, el que ha continuado adelante es Evitán, que es el túnel de Agua Negra, que es un túnel de 13,1 kilómetros, que une Coquimbo con San Juan. Ese proyecto ya tiene ingeniería, concluyó su proceso de precalificación, y lo que hemos estado haciendo durante este año es definiendo el pliego para poder licitar. Ahora, todavía tiene algunas complejidades desde el punto de vista del financiamiento y desde el punto de vista técnico, que son temas pendientes para poder licitar sin riesgo. En la medida que vayamos resolviendo los riesgos, podemos hacer un proceso más competitivo y podemos evitar que existan ofertas temerarias que después a ambos países nos genere un problema incluso jurídico. Por lo tanto, hay que ser especialmente cauteloso y entre ambos países estamos trabajando en esa materia. Y en forma paralela, definiendo con mayor certidumbre cómo se va a financiar este proyecto. No podemos dejar abierto una situación de esa naturaleza, sino que tiene que estar conversado y acordado en forma previa. Las Leñas, que es un túnel que a nosotros nos interesa mucho ese proyecto, porque es un proyecto que se podría constituir en un eje logístico, que va por la región, que ahí también hay una entidad binacional, pese a que no existe un tratado, Vileñas.
me tocó asumir hace cerca de un mes y medio atrás la presidencia de esa entidad binacional que se va rotando cada 2 años. Y ese proyecto podría constituirse un eje logístico porque después podría empalmar con la carretera de la fruta que está en proceso de licitación y después podría llegar, ¿cierto?, como a San Antonio, como una ruta logística. Y la otra particularidad que tiene ese proyecto es que es de baja altura también, está a 2040 metros por el lado chileno. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo con nuestra contraparte argentina? Hemos acordado avanzar en los primeros 3 estudios que son necesarios para poder continuar con el proceso. Y esos 3 estudios van a ser financiados por el lado chileno, en particular por la región, que consiguió los recursos, cerca de 1.000 millones de pesos para los 3 estudios, los 3 primeros estudios, y el próximo año, con esos estudios, cerca del tercer trimestre del próximo año, con esa información se licitarían los 3 estudios siguientes que los financiaría Argentina. En esa situación está. ¿Cuáles son los 3 estudios por los que avanza Chile? Primero, es un estudio referencial básico, es un estudio también ambiental básico, son los estudios básicos principales, y el tercero, que no me acuerdo en este momento de qué se trata ese estudio, son 3 estudios. Y en forma paralela le hemos pedido al Banco Interamericano de Desarrollo que vaya trabajando en el desarrollo del estudio de demanda, que es base para después poder tener el modelo de negocio que podríamos aplicar para ese proyecto. Gracias, subsecretario. La duda que uno tiene es que obviamente el túnel es alrededor de 11 kilómetros a 2.000 metros, que la verdad que estaría abierto prácticamente los 365 días del año. Y además acerca el Atlántico del Pacífico en alrededor de 120 kilómetros. Por lo tanto, se nos abre un escenario completamente distinto a lo que tenemos hoy día con Libertadores. La duda que uno tiene es que 1/3 del túnel está en territorio chileno y 2/3 en territorio argentino. Entonces, el tema es complejo porque obviamente no va a ser fácil esa negociación y ver de qué manera se va a hacer, que lo más probable tendría que ser una concesión, porque recursos para ello son bastante grandes los necesarios, es decir, lo que se piensa. Pero si nos pudiera anticipar un poco su visión respecto a la situación de, entre comillas, cuánto va a tener que poner cada uno de los países. Bueno, nosotros creemos que el intercambio comercial con Argentina va a crecer y ese proyecto tiene algunos beneficios que podrían incrementar la demanda entre ambos países. Por lo tanto, no hemos descartado un modelo de concesión, incluso para ese proyecto, lo cual de alguna forma simplificaría, dependiendo del tamaño de los subsidios, cómo podría ser el financiamiento. Pero cuando un proyecto es bueno, encuentra financiamiento. La dificultad es cuando los proyectos son malos y no son rentables. Ahí vienen los problemas. Por lo tanto, nuestro desafío es hacer que estos proyectos sean rentables. Por lo tanto, desarrollar un buen proyecto que esté bien hecho. Y en eso estamos empeñados con la contraparte argentina. En el caso del túnel del norte, que es un túnel que también es importante, ese tema justamente el que tenemos que... El Agua Negra, claro. Tenemos que revisar con un poco más de detalle porque ese sí implica un financiamiento importante por parte de los países, que puede ser interesante como integración, pero no olvidemos que el túnel es una parte del proyecto. Luego tenemos que generar inversiones hacia los puertos. En el caso del túnel de Agua Negra, la ruta que ya está construida pasa por la mitad del Valle del Elqui. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho como ministerio es pedir un estudio de prefactibilidad para una ruta alternativa, eventualmente, porque no pueden pasar 600 camiones por el Valle del Elqui porque es un espacio protegido. Y luego también ese estudio de prefactibilidad, que está en pleno desarrollo, nos va a entregar cuál va a ser en el futuro el lugar donde tendríamos que instalar un puerto con la capacidad para poder absorber los flujos que vendrían de Argentina, ya sea La Higuera o Coquimbo. La misma lógica aplica para el túnel Las Leñas o para cualquier otro paso fronterizo que generemos con Argentina. Son elementos que siempre se consideran, senador.
Senador Durresti tiene la palabra. Presidente, gracias. Disculpar, tuvimos que ausentarnos. Estamos votando el penúltimo artículo del Estatuto de Asistente de la Educación en sala, que es un tremendo proyecto y por eso ausentar un poco. Dos cosas breves. La legislatura anterior y anterior, 2017, 2018, 2016, abordamos una situación que creo que es importante, ministro, subsecretario y el equipo de Obras Públicas, en relación a los aeródromos pequeños. Nosotros realmente en este país hablamos mucho de la concesión o la ampliación de Pudahuel, Arturo Merinos, Tepual, el norte, pero tenemos una red importante de aeródromos. Se hizo, al menos conozco la situación en Ayacara, la situación en Las Marías, en Valdivia, en que se pudo iluminar con un presupuesto de la Dirección de Obras, digamos, de aeropuerto, la Dirección de Aeropuerto, iluminar, mejorar estos proyectos en Panguipulli también, se han hecho en distintos lugares, en que no solo cumple una función desde el punto de vista de seguridad, La Paloma, veo aquí al socio Kuchel, que permite, uno, en términos de accidentes y emergencias, operar rápido con pequeños aviones, y algo muy importante, ministro, por su intermedio y subsecretario, que se trabajó con la Comisión Nacional de Trasplante y principalmente los hospitales, salud, para habilitar estos pequeños aeródromos para salir rápido, entrar o salir con órganos. En muchos de estos lugares es donde se produce el accidente o donde vienen a buscar los órganos desde Santiago de los hospitales. Y se pudieron hacer pequeñas inversiones para dejarlos operativos y principalmente un sistema de iluminación que era bastante barato, un sistema de iluminación solar, digamos, para poder habilitarlos y tenerlos operativos también en esas horas muertas, o generalmente estos accidentes o la extracción de los órganos son en la noche y ahí la hora... el tiempo manda, digamos, desde el punto de vista del traslado. Pregunta concreta, si se va a replantear o se va a continuar ese programa, que creo que es bien importante y al menos creo, ministro, vincularlo. Estamos bien bajos en materia de trasplante y muchas veces la gente de trasplante nos dice que no es que no existan órganos, sino que no logran conectarse el órgano con el lugar donde se hace. Entonces, aeropuertos pequeños. Segundo, reglamento de los servicios sanitarios rurales. Nosotros nos dimos a la tarea el 2016-2017 de aprobar la ley de servicios sanitarios rurales y quedó pendiente el reglamento. Conversamos con el ministro cuando comenzó la legislatura, que se había retirado de Contraloría para revisarlo, ver algunos aspectos. Yo creo que es importante por el cambio climático, por un poco pasar a un ministerio 2.0, al menos en agua potable rural, el tener esta legislación. Se votó unánime, yo recuerdo acá los senadores, diputados presentes, lo apoyamos, la trabajamos mucho en la Comisión de Obras Públicas que me tocó presidir. Entonces ahí también, ministro, o a su equipo de Dirección de Obras Hidráulicas, de qué manera eso también entre en régimen, porque eso además permite seguramente aumentar o mejorar la eficiencia de la Dirección de Obras Hidráulicas o el programa de agua potable rural, algo que le preguntaba. Y lo último, esto sí que es lo último, a propósito de las doble vías, y seguramente el director de Vialidad puede tener más precisión. Usted, ministro, hacía una referencia en relación al Maule, la licitación de la doble vía en el Maule Sur, o digamos de Talca, que va a incluir el acceso a Constitución. En la concesión Temuco-Río Bueno se ha pensado la misma situación para el acceso norte y sur de Valdivia, para la doble vía, poder incluirlo dentro del proceso de licitación. Puede preguntarle en qué está esa situación o de qué manera se van a engranar este nuevo modelo de licitación, incorporando adicionales, digamos, como elemento. Y en eso mismo, no sé, esto también para usted, ministro, pero seguramente don Walter Bruning puede señalarlo, un tema que nos ha acompañado durante varias legislaturas y tuvimos la preinversión, es la doble vía entre Río Bueno y La Unión. Dos capitales, las dos ciudades más importantes de la provincia del Ranco, que hoy día es una cosa imposible de transitar. Es un proceso que se había trabajado porque cruza la Ruta 5 y une estas dos ciudades con un estándar mejor que el que hoy día tenemos. Gracias, presidente. Ministro, le ofrezco la palabra.
Senador, partiendo por el último punto, el del acceso a Valdivia, efectivamente lo que tenemos programado es que en la relicitación de ese sector, Temuco Río Bueno, esté la conexión tanto norte como sur a Valdivia, con doble vía. Si mal no recuerdo, aquí, bueno, está acá Hugo Vera, está para el 21, si mal no recuerdo, previsto esa relicitación. En general lo que estamos haciendo, lo mismo aplica para el caso de Talca-Chillán, estamos relicitando anticipadamente, de manera de que las obras nuevas puedan comenzarse antes de que asuma el nuevo concesionario y empezar la obra en la medida que no interfieren, digamos. Por ejemplo, también lo que se está haciendo este año con la relicitación de los vilos La Serena. El 2020, en la de Temuco Río Bueno. Respecto de la Unión Valdivia, la Unión, quizás después le puedo pasar la palabra a don Walter Bruni, no tengo información precisa respecto de eso. En cuanto al reglamento para los sistemas sanitarios rurales, como me tocó explicar en la Comisión de Obras Públicas, ese reglamento se presentó a Contraloría se envió a Contraloría por parte del gobierno anterior, pero debió ser retirado por el propio gobierno anterior que fue observado por Contraloría. Es un reglamento complejo, porque en definitiva, o sea, la fórmula que se había definido por parte del gobierno anterior es que el reglamento era relativamente general y dejaba en buena medida al propio ministerio, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, la definición de una cantidad de elementos de la nueva regulación. Lo que la Contraloría pidió es que el reglamento fuera mucho más preciso, que no dejara, en otras palabras, tantos grados de libertad en manos del Ejecutivo. Y eso exige un trabajo largo. Hay que pensar que son 1.800 sistemas de APR que hay que pasar a regular en cuanto a tarifas y en cuanto a calidad. Hay que también definir todo un sistema de fiscalización por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que hoy día no incide en... que hoy día no incide en los APR, no tiene ninguna experiencia en esto, está muy metida naturalmente en el tema de las sanitarias, pero aquí estamos hablando de 1.800 nuevos regulados que entran al sistema de alguna manera. Entonces, efectivamente estamos trabajando en el reglamento a toda máquina, pero es una tarea compleja, y en eso estamos. Walter me trae aquí el tema de la ampliación de la Unión Río Bueno, está en prefactibilidad, que termina el 2019, el estudio de prefactibilidad. Y respecto al tema de aeropuertos, ese es un tema que nos interesa mucho. Estamos trabajando en un plan vasto de mejoramiento de los aeropuertos, que incluye la relicitación de los aeropuertos hoy día concesionados, incluye la incorporación de nuevos aeropuertos a concesiones, todo lo cual va a aliviar el presupuesto del MOP, cosa de poder destinar precisamente más recursos a los aeródromos menores o terciarios, digamos. Algunos de esos han sido ya objeto de inversiones, recientemente se han terminado precisamente la mejoría de varios de ellos en el sur, pero queremos seguir en esa dirección, cosa de tener una red mucho más amplia, con aeropuertos de distinta categoría y aeródromos de distinta categoría. Sí, yo querría pedirle por su intermedio, presidente, a Claudia Carballo, que de la Dirección de Aeropuertos, si puede explicar algo más respecto a este proyecto. Gracias. Buenas tardes, senador, presidente. Efectivamente, tenemos un plan de continuar con la adquisición de sistemas de luces portátiles en la red de pequeños aeródromos, dada la importancia, el rol de las operaciones aeromédicas. Este año 2018 tenemos instalación de luces en 3 aeródromos, 2 en la región de Aysén, 1 en la región del Biobío,
Y para el próximo año, efectivamente, el plan es ampliar esa cobertura a la región de Los Ríos, entre otras. Y Las Marías. ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. Bien, agradecerle, ministro, subsecretario y a todo el equipo del ministerio que nos han acompañado y decirles que, bueno, lo importante es poder seguir avanzando y usted hizo anuncios muy importantes, ministro, respecto a la inversión en obras públicas y la economía depende mucho de la inversión en obras públicas, así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta.